Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que hayan pasado un lindo día de la amistad, del amor. Y los que tenemos pareja la hayamos ingreído bastante. Yo la llevé a una tienda, le dije: Cholita, por nuestro día puedes pedir todo lo que quieras hoy en la tienda. Pero como era tienda de comestibles, me dijo: no hay nada bueno acá. Así que, pero bueno, es hermoso, de verdad, hermanos, saber que Dios es un Dios de amor. Y en la Biblia tenemos la más maravillosa historia de amor de todos los tiempos. ¿Y saben quién es el actor principal? Dios. Y hablando de Dios, quiero hacerles una pregunta muy personal. ¿Tienes verdadera confianza en Dios? ¿Cuántos creen en esta mañana que Dios existe? Levanten su mano, por favor. Pablo no ha levantado la mano. Estoy chequeando, no estoy chequeando. No, les pregunto esto porque sí, algunas veces vamos a tener dudas, sí, algunas preguntas que no podemos contestarnos. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en el seminario, no me acuerdo ni qué curso estábamos estudiando, pero me entró una crisis de fe fuerte. Y me pregunté: ¿verdaderamente existe Dios? ¿Qué hago acá, en el seminario, estudiando teología, si ni siquiera estoy seguro de que Dios existe? Y justo se programó un tiempo con los estudiantes, los profesores, venía un misionero a Chirán. Fuimos ahí y yo estaba ahí con mis dudas en el corazón, ahí luchando. Y la persona que tenía el tema, después que terminó de predicar, me acerqué a él, le pedí un tiempo para conversar y le dije: pastor, estoy dudando de que Dios exista. Y abrió sus ojos como unos platos grandes, asustado. Y claro, comenzó a aconsejarme, a hablarme algunas cosas que la palabra de Dios decía acerca de Dios. Y me aconsejó: mira, hermano, ora a Dios. Pídele a Él que te aumente tu fe, que te ayude a creer verdaderamente en Él. Gracias, pastor, le dije. Eso estoy haciendo todos los días. O sea, no le dije eso, ¿no? Pero entre mí pensé eso, ¿no? Y me acuerdo que volví, vivía acá en Los Pinos, en un cuarto piso. Volví ahí, puse seguro a mi puerta, me postré ante Dios y comencé a clamar a Dios, a leer su palabra. Y de pronto un viento fuerte abrió la ventana de mi habitación. Como era invierno, me levanté, ¿no?, a juntarme y vi allí un hermoso árbol ahí afuera y un bullicio de los pajaritos. Y me vino una convicción y dije: verdaderamente Dios existe. Todo esto no puede ser casualidad. Así que me volví a postrar y le agradecí a Dios por la fe que Él había puesto en mí, por la certeza que Él estaba poniendo en mi corazón de que Él existe. Ahora, es interesante que la Biblia no es un tratado científico que trata de demostrar la existencia de Dios. Desde el primer versículo de la Biblia da por sentado que Dios existe. En el principio creó Dios, y empieza con toda la historia de la salvación. Esta mañana no es mi
anhelo de mostrarles la existencia de Dios, sino hablarles acerca de la fidelidad de Dios. Pueden abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En otra versión, Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Hermanos, vamos a ver esta mañana que Dios quiere que aprendamos a confiar en Él y en su fidelidad. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros mejorar nuestra confianza en Dios y en su fidelidad? Vamos a ver 3 formas en las que podemos mejorar nuestra confianza en Dios y en su fidelidad. Pero permítanme orar. Amado Dios, perdóname, Señor, si muchas veces he dudado de ti, de tu amor, de tu fidelidad. Perdóname, Señor, si muchas veces no he sido un buen hijo tuyo, Señor. Consecuente con todo tu amor que tú me das cada día. Pero esta mañana quisiera que me uses como un instrumento, no para decir mis palabras, sino lo que tu palabra tiene que enseñarnos. Que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, esta mañana, tocando nuestros corazones, Señor, para no solamente creer en ti, sino sobre todo para obedecerte, como es tu anhelo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, la primera forma, hermanos, de mejorar nuestra confianza en Dios es por medio de fortalecer justamente nuestra fe en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay muchas personas, inclusive en este auditorio, que han levantado la mano, que dicen creer en Dios, ¿no? Que dicen tener fe en Dios, y sin embargo ni siquiera saben con certeza qué es la verdadera fe. Yo les pregunto, ¿qué es la fe? No vale decirme la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Piensen por unos segundos. ¿Saben lo que es la fe? Creer en Dios. Muy bien. La fe, hermanos, no es un simple deseo, una corazonada, como cuando decimos, yo espero que todo salga bien, ¿no? Tampoco es un pensamiento positivo. Muchas iglesias están enseñando hoy en día acerca de esto, ¿no? Si quieres un novio, una casa, un auto, visualízalo, decláralo, exígele a Dios y Él te lo va a dar. Eso no es la fe, ni mucho menos es un amuleto de la suerte que nosotros andamos en el bolsillo o en la Biblia. La fe es una convicción profunda basada en el carácter fiel de Dios. Se apoya en sus promesas, dándonos seguridad incluso cuando las circunstancias nos son adversas, cuando estamos pasando por momentos difíciles, por grandes problemas a los cuales no tenemos solución. Es interesante que el autor de Hebreos les está hablando acerca de la fe y les va a dar una gran lista de hombres y mujeres de fe a cristianos que están pasando por dificultades. Miren en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, después de haber conocido el Evangelio, haber conocido la verdad, haber conocido a Jesucristo, sostuvieron gran combate de padecimientos. O sea, no solamente están teniendo pequeños problemas, sino grandes combates de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. O sea, los están insultando, los están golpeando, los están persiguiendo a los cristianos. Y por otra, dice, llegaste a ser compañeros de los que estaban en semejante situación. O sea, no son los únicos.
Los que están leyendo esta carta, quienes va a dirigir acá, no son los únicos que están sufriendo. Dice, porque de los presos, versículo 34, 10:34, porque de los presos también os compadecisteis y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, están siendo encarcelados, están perdiendo sus propiedades, su trabajo, en fin, teniendo muchas dificultades. Pero dice que ellos han sufrido ¿cómo? Con gozo, con alegría, sabiendo que tienen en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice, los cristianos están soportando los sufrimientos, el dolor, las pruebas, porque su mirada está puesta en la herencia eterna que Dios les ha prometido, no en las cosas de este mundo. Y el versículo 35 por ahí dice, no pierdan pues vuestra confianza, no pierdan su fe que tiene gran galardón. Nuestra fe en Dios, hermanos, no es una fe ciega. No es que nosotros entramos acá y dejamos nuestro cerebro en la puerta. No, no es un salto al vacío, sino que por medio de la fe podemos confiar en un Dios que aunque no podemos ver, ninguno de los que está aquí hemos visto a Dios, pero sí basándonos en la evidencia de lo visible y en todas y cada una de sus promesas que nos ha dado por medio de su palabra, podemos confiar en su fidelidad. Por eso cuando el autor de Hebreos define la fe, la primera palabra que usa es certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que nos espera. Y oh sorpresa, esta palabrita, certeza, hypostasis, es un término científico, contrario a hipótesis o teoría. Por eso alguien bien lo ha traducido como título de propiedad. Es como que Dios nos da una garantía, un título de propiedad. Cuando ustedes han comprado una casa, los que tienen la bendición de tener una casa o un departamento, les han dado un título de propiedad, ¿verdad? Eso les garantiza que esa casa, ese departamento es suyo, aunque no estén todavía ocupándolo. Lo mismo pasa con nuestra fe. Confiamos en las promesas que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque confiamos en Él. Y el otro término que usa la otra palabra, ¿sí? Es convicción, elections, que significa evidencia. Ojo con esto. Toda la evidencia que tenemos en la creación nos permite conocer más de cerca todo el poder de nuestro Dios y la forma tan maravillosa que Él ha ordenado todo este mundo para que funcione muy bien de acuerdo a su plan. El año pasado, gracias al colegio, pudieron venir unos hermanos creacionistas, ¿sí? Muy buena la conferencia para los estudiantes, fueron a diferentes colegios. Y nos obsequiaron un libro que se llama Explorar el mundo, saber que Dios existe al observar la creación. Un devocional para cada día, los 365 días del año, donde uno puede ver la maravillosa mano de Dios en la creación. Me sorprendió mucho leer de un pequeño insecto llamado hueta de las cavernas, ¿sí? Que en Nueva Zelanda, cuando la temperatura baja a menos de 23 grados centígrados, este insecto se congela por 3 meses. Así literalmente, se congela por 3 meses. Y cuando viene la primavera, nuevamente vuelve a la acción. Un ser humano, no intenten hacer eso ustedes, ¿eh? De congelarse porque se van a morir. Ahora, ¿es casualidad? ¿La evolución pudo hacer esto? No, es Dios. Y cuenta este libro que los científicos han invertido millones de dólares tratando de crear un estómago, no como el mío, un estómago, ¿no? Que se parezca al ser humano, perfecto, ¿sí? Como una caja ahí, ¿no? Y oh sorpresa, no pueden hacer que esta cajita que ahora le introducen al ser humano, ¿no? Cuando tiene problemas con el estómago, no pueden hacer que tenga todas las facultades, todas las propiedades con las que Dios ha creado nuestro estómago. Increíble. Pónganse a pensar en el funcionamiento de su corazón, de su vista, de sus oídos. O sea, es maravilloso todo lo que Dios ha hecho en su creación. Ahora nosotros tenemos
todos los que han levantado la mano y de verdad creemos en Dios, tenemos la bendición de ser parte del pueblo de Dios junto con todos los que en el pasado decidieron poner su confianza en este Dios vivo, como hemos cantado, que está aquí y que es verdadero, fiel, ya que Dios ha diseñado una forma de distinguir entre los que le pertenecen a Él y quienes no, y eso se llama fe. Por medio de la fe. Por eso decimos que la fe es la piedra angular del cristianismo. Sin demostrar verdadera fe en Dios, no tenemos parte con Él. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué tiene que hacer? Creer que Él existe, creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, lo hermoso y maravilloso de Dios es que es Él mismo el que pone en nosotros la fe para que nosotros podamos creer en Él y confiar en su fidelidad de que va a cumplir todo lo que nos ha prometido. El apóstol Pablo en Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el de que deba tener, sino que piense de sí con moderación. Y ojo ahí, la última parte. Dice, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces no es que nosotros tenemos que inventar, crear la fe. Es Dios quien nos da la fe. Les pongo un ejemplo. Imagínense que una persona está yendo por en medio del océano en una embarcación y la embarcación se hunde y él queda ahí abandonado. Está en medio del océano sin ninguna esperanza de salvarse. Viene un helicóptero, ¿sí? Menos mal que llevaba un GPS esta persona, lleva un helicóptero, lo ubica y le lanza una soga. Esa soga es como si fuera la fe. Y la persona, ¿qué tiene que hacer? Si quiere salvarse, se coge de la soga. Igual pasa con nosotros. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios viene en nuestra ayuda para salvarnos y nos lanza la soga de la salvación, que es la fe. Por eso decimos que lo que nos toca a nosotros es apropiarnos de esa fe que Dios nos ofrece. ¿Me dejó entender? O sea, la fe no es una obra que nosotros hacemos por la cual merecemos o obtenemos la justicia de Dios. Es simplemente confiar en Cristo y lo que Él ha logrado por medio de su muerte en la cruz del Calvario, lo que nos da la salvación, la vida eterna, de pasar de la condenación a la salvación, de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios, de estar condenados al infierno a ir salvos a la vida eterna. Entonces, ahora que tenemos pleno conocimiento de que todo lo que Dios ha hecho, no solamente a través de su creación, sino también por medio de su Hijo Jesucristo, nos toca confiar en el poder de la fidelidad de Dios y volvernos de todo corazón a Él, pero con el deseo de ¿qué? De obedecerle. Si decimos que tenemos verdadera fe en Dios, vamos a obedecer a Dios. Ojo, la verdadera fe nunca es pasiva. No es simplemente un conjunto de creencias que guardamos en nuestro corazón. La fe auténtica se manifiesta en acciones concretas, especialmente en el servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, lo describe de una manera que hasta un niño pequeñito lo puede entender. Miren en Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, Santiago 2, 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe, ese tipo de fe salvarlo? Si un hermano, y aquí pone un ejemplo bien concreto. Si un hermano o una hermana están desnudos, no tienen que vestirse, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, no tienen que comer, y alguno de ustedes que dice que cree en Dios, les dice, anda en paz,
caliéntate, sáciate, pero no le das nada de las cosas que necesita para el cuerpo, ¿de qué te sirve decir que crees en Dios? ¿De qué te aprovecha decir que eres cristiano? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, el simple hecho de creer que Dios existe no te hace salvo. Porque hasta los demonios creen en Dios, porque claro, ellos lo han visto, saben de su justicia, ¿no? Saben que, ¿no?, todo lo que Él ha hecho. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Más claro que el petróleo, ¿no? El problema, veo, hermanos, que los cristianos evangélicos hemos enfatizado tanto la fe, la salvación por la gracia, y es verdad, somos salvos por gracia, que nos hemos olvidado el otro lado de la moneda, que la fe tiene que evidenciarse en cosas prácticas. Que los otros que no creen en Dios puedan ver en nosotros. Que no solamente hablamos y hablamos, sino como el Señor Jesucristo, también hacemos lo que decimos. Por eso alguien bien ha definido a la fe como el órgano que capacita a las personas a ver el orden invisible. Y si es un órgano, tiene que ejercitarse para que se vaya fortaleciendo y ayudando al creyente a cumplir el propósito por el cual Dios lo ha creado. Es interesantísimo que cuando los discípulos del Señor Jesús entendieron la importancia de la fe, le dicen al Señor Jesús, se acercan y le dicen, Señor Jesús, aumentanos nuestra fe. Y saben, si ustedes conocen, ¿no? Que le dice, si tuvieran la fe como un granito de mostaza, le dirían este árbol, ¿no?, sal de aquí y plántate en lo profundo del mar, y les obedecería. Pero lo interesante es lo que a continuación le dice el Señor Jesucristo. Dice, Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué tiene que ver el servicio con la fe? Mucho. Porque la mejor forma de fortalecer nuestra fe en Dios será abocándonos a servir al Señor Jesús aquí dentro de su iglesia, donde el Señor Jesús nos ponga en nuestra casa, en el colegio, en la universidad, con la finalidad de que podamos impactar al mundo y logremos que cada vez más personas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Saben lo que va a pasar cuando estamos sirviendo al Señor? Cuando estamos poniendo nuestra fe en práctica, vamos a ver la mano de Dios obrando en cada circunstancia. Hermanos, no dejo de sorprenderme de todo el potencial que Dios ha puesto aquí en Centro Bíblico. Es increíble. Mañana vengan para que vean lo que van a hacer las maestras, ¿no?, los hermanos que están trabajando para el EBDB. Es increíble, hermano, de verdad, es maravilloso. Yo me quedo sorprendido, ¿no? Yo le digo a los hermanos, qué talento que tienen para el Señor. Sí, es increíble todo lo que ustedes hacen. Y pienso en cada una de las cosas que pudiéramos hacer para la obra del Señor, si pudiéramos unirnos y trabajar juntos como un solo cuerpo, dejando de lado todos nuestros egoísmos, nuestras ambiciones personales, nuestras discrepancias, nuestras diferencias. Hermanos, estoy convencido que el poder de la fidelidad de Dios se manifestará de una manera poderosa en nuestra iglesia cuando empecemos a tener verdadera fe en Dios y empecemos a obedecerle en todo lo que Él nos pida.
¿Estamos dispuestos a creer en el poder de la fidelidad de Dios? ¿A ser hombres y mujeres de fe? Dice que 2 agricultores estaban pasando por una situación muy difícil, un año de sequía tremenda. Habían perdido todo, endeudados con el banco. Y los 2 se ponen a orar. Pero solamente uno de ellos, después de orar, fue a preparar su chacra, confiando en que Dios enviaría la lluvia. Y de hecho que Dios contestó sus oraciones. Pero yo le pregunto, ¿cuál de estos 2 hombres tuvo verdadera fe? ¿El que se quedó en su casa ahí sentadito esperando que llueva, o el que se puso manos a la obra, manos en acción? Por supuesto, ¿no? Que confió en Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere. Mientras estemos orando, que también estemos trabajando con nuestras manos. La segunda forma de mejorar nuestra confianza en Dios y en el poder de su fidelidad es por medio de fortalecer nuestro conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas personas hoy en día, hermanos, dudan de que la Biblia sea verdaderamente la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que tratan de desacreditarla, de hacernos creer que las cosas que están escritas aquí no son ciertas. Se ha hecho estadísticas en las universidades, y aunque dicen que hay una cierta tendencia en los jóvenes a buscar la espiritualidad, la mayoría de ellos creen que las historias que tenemos acá son mitos, leyendas y cuentos para niños. Pero sabemos, hermanos, que Dios ha tenido a bien no solamente darnos la fe para que podamos confiar en Él, sino que nos ha dejado su hermosa palabra para que podamos conocerle mejor y conocer todo lo que Él ha hecho por la historia de la humanidad. Eclesiastés 12:10 dice, procuró el predicador hallar palabras de verdad que fueron escritas con exactitud. Hermanos, la Biblia habla de sucesos, de personas, de lugares que existieron. Miren en Lucas capítulo 3. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, está nombrando una fecha al emperador, y dice, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconites. Ahora, muchos historiadores, arqueólogos, han confirmado la exactitud de fechas, personajes y lugares que se mencionan en la Biblia. Su palabra nos ha dado numerosas pruebas de que se puede confiar en ella. Y los que confiamos en la Biblia tenemos una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas. Creemos en la confiabilidad de la Biblia porque confiamos en que es fiel aquel que la inspiró, Dios. La confianza en la Biblia comienza con nuestra confianza en Dios. La sustancia de nuestra esperanza está puesta en una persona veraz, Jesucristo, que nos amó lo suficiente como para morir en esa cruz y cumplir así todo lo que se había anunciado, todo lo que se había profetizado acerca de Él en el Antiguo Testamento. A causa de que la Biblia nos guía a Jesús, podemos estar seguros de que es una guía confiable para nuestra vida. Jesús mismo afirmó que las Escrituras eran autoritativas e inmutables, validando todas las historias del Antiguo Testamento, hablando acerca de Adán, de Eva, de Moisés, de Abraham, de todos los personajes que nosotros leemos hoy en día. Su enseñanza, vida y muerte, también, como sabemos, cumplieron todas las promesas, todas las profecías, ¿sí?, que estaban escritas acerca de Él, reafirmando su naturaleza divina.
Ojo, hermanos, que la autoridad de la Biblia se confirma también por su poder transformador. La Biblia no es una colección de escritos antiguos. Como hemos leído, es la palabra viva de Dios que transforma vidas. Y tú y yo somos la prueba más palpable del poder de la Biblia. ¿Cuánto me gustaría que tengamos tiempo para que uno por uno de nosotros podamos venir acá al frente y contar nuestro testimonio, cómo nos ha cambiado la palabra de Dios? Es cierto, pasaríamos horas de horas, pero ¿saben cuál sería lo lindo? Que vamos a salir de esta sala tremendamente edificados, tremendamente bendecidos de ver cómo Dios ha estado y está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Como cristianos, nuestra fe se fundamenta en la sólida palabra de Dios. En un mundo de opiniones cambiantes y fuentes de verdad poco fiables, la Biblia sigue siendo la guía inmutable y autorizada para nuestras vidas. Al estudiar las Escrituras podemos tener la certeza de que escuchamos la voz de Dios, quien se ha dado a conocer a nosotros a través de su palabra. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Amén. No creemos, ¿no? Les digo que no creemos porque si no, ¿saben qué pasaría? Pasaríamos más tiempo leyendo la palabra de Dios. Pasaríamos más tiempo estudiando la palabra. Si verdaderamente creemos en Dios y que la Biblia es su palabra, quisiéramos estar todo el día alimentándonos, ¿no?, de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque toda la Biblia nos ayuda a confiar en Dios. Hermanos, necesitamos hacer un estudio serio de la palabra de Dios. Necesitamos como iglesia poder ayudar a cada uno de nuestros miembros a esforzarse por estudiar la Biblia a profundidad, seguros de que esta va a ser la mejor inversión de nuestro tiempo. Y hoy en día ya no tenemos excusa, hermanos, para no estudiar la palabra. Dicen, no hay que ya no lo entiendo, que no sé. No. Tenemos el internet. Solamente basta poner un versículo ahí en el internet, decir estudio de Hebreos 11:1 y nos van a salir una serie de artículos, de publicaciones que nos van a bendecir. Ojo, claro, no todo lo que está en el internet es cierto, hay que tener cuidado, hay que filtrar siempre la información. ¿Confiamos plenamente en que la Biblia es la palabra inspirada por Dios? Pregunto. ¿Estamos convencidos que por medio de su estudio vamos a conocer más a Dios, conocer de su fidelidad, de su poder? ¿Vamos a disponernos a partir de hoy a hacer un estudio serio de la Biblia? Yo les cuento que tengo una hija adolescente. Y de verdad es un desafío para nosotros como padres criar un hijo adolescente. Y dije, bueno, están los eruditos, los sabios, los que conocen mucho de conducta y terapeutas y todo. Y todas las mañanas mientras me tomaba un café, estaba escuchando lo que decían estos hombres, ¿no?, acerca de la conducta, del cerebro y todo lo demás, ¿no? Pero oh sorpresa, todas estas personas eran ateas, no creían en Dios. No, dije, esto no me está edificando. Así que ahora todas las mañanas, mientras tomo mi café, escucho al doctor Stanley, a Billy Graham, a Spurgeon, y eso sí me ayuda en mi fe. ¿Qué estás viendo en tu celular, hermano? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Espero que en conocer más a Dios. Porque justamente la tercera forma, para finalizar, de mejorar nuestra confianza en Dios es por medio de fortalecer nuestro conocimiento del carácter de Dios. El Salmo 9:10 dice: los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan.
Es una pena, hermanos, que muchas personas, inclusive cristianos, tengan una idea muy distorsionada acerca de quién es Dios. Muchos se imaginan o lo imaginan a Dios como alguien muy distante, que no se interesa por lo que nos pasa a nosotros. Otros creen que Dios está pensando en todo el día en cómo castigarnos, está esperando que Antonio se equivoque para ver cómo lo castiga, cómo lo disciplina. Como si Dios no quisiera que seamos felices. Sin embargo, la Biblia nos muestra a un Dios no solamente es que es todopoderoso, que creó todas las cosas que nosotros podemos observar en la creación, sino que es un Dios amoroso, santo, justo, bueno, misericordioso, compasivo, pero sobre todo muy cercano a nosotros y anhela lo mejor, ojo, para todas las personas. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y todos abarca a los extorsionadores, a los delincuentes, a los políticos, a nuestros vecinos que no nos caen mal, que no lo pasamos, ¿sí? Y para este propósito, para que ellos conozcan de Dios, quiere usarte a ti y a mí. Ya que como sabemos, para poder cumplir con este anhelo, Dios envió lo más valioso que tenía, a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, a su Hijo amado, ¿sí? Lo envió a este mundo para que se hiciera hombre y no solamente pudiera vivir una vida sin pecado, dejándonos ejemplo de cómo se vive la vida cristiana, sino que nuestro Señor Jesucristo, Dios permitió que su Hijo fuera vilmente crucificado en esa cruz. Y por medio de su muerte, nosotros hoy en día podamos alcanzar la salvación. ¿Qué padre haría un sacrificio tan grande como este? Creo que ninguno. Yo no daría ninguna de mis 2 hijas. Hoy día leí que hay en Italia un niño que le han dado un corazón quemado, dice. Le han hecho un trasplante, pero no ha funcionado el corazón que le han puesto. Hubo un mal traslado del corazón y ahora está agonizando, literalmente. Le quedan poquitas horas y están buscando de manera desesperada un corazón para salvar la vida de este niño. Yo no daría a mí ninguno de los corazones, ni de Alisa ni de Cielo, para que este niño se salve. Pero Dios sí lo hizo. Entonces, ¿podemos confiar en el poder de nuestro Dios, en la fidelidad de nuestro Dios? Por supuesto que sí, porque sabemos que tenemos a Dios de nuestra parte, tal como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, 31, 32. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todas las cosas? ¿Creemos esto, hermanos? Qué Dios tan grande tenemos, ¿verdad? Lo que no alcanzo a comprender es por qué me porto tan mal todos los días con un Dios que todo lo que ha hecho es amarme y darme todo lo que yo necesito para mi bien. Lo único que yo he obtenido todos estos años es bendición tras bendición de parte de Dios. ¿Y cómo me porto yo? Mal. No le pago conforme a su amor todos los días. De seguro Dios tiene algo que ver en mi vida que no está bien. Claro que por supuesto Dios, como nuestro buen Padre, muchas veces ha tenido que disciplinarnos, pero lo hace siempre buscando lo mejor para nuestra vida, para que nosotros confiemos en Él,
que nunca, nunca Él va a dejarnos solos, cualquiera sea la circunstancia que estemos pasando, cualquiera sea el problema que estemos atravesando, Dios nunca nos va a abandonar. Por el contrario, Dios no descansará hasta transformarnos y hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, no duden, dice la palabra de Dios, que un día tú y yo seremos semejantes a Cristo. Cuando Él venga, nos va a transformar, nos va a cambiar. Lo único que necesitamos ahora es confiar en el poder de la fidelidad de Dios y poner todas nuestras vidas en sus manos. Si decidimos abandonarnos en las manos de Dios y poner toda nuestra confianza en Él, de seguro habremos descubierto el secreto de la felicidad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Que tengamos una comunión íntima diaria con Él y que nuestras vidas sean como un olor fragante que sube todos los días ante su presencia. Ahora que conocemos cuál es el carácter de nuestro Dios, el gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros, ¿estamos dispuestos nosotros a esforzarnos para poder confiar cada día más en la fidelidad de Dios? ¿Estamos dispuestos a vivir vidas que agraden a Dios y que sirvan para que otras personas también se acerquen a Dios? Joni Eareckson, una jovencita con un futuro muy prometedor por adelante, muy estudiosa, atleta, fue a nadar con sus hermanos, golpeó, pensó que era más profundo el mar, golpeó la cabeza, golpeó la columna y quedó completamente paralítica. Lean su libro, su testimonio. Dice, al principio estaba luchando con Dios y quería morirme, quería suicidarme, pero no, como no podía moverme, no sabía cómo quitarme la vida, dice ella. Pero Dios fue trabajando poco a poco en su vida, ayudándole a entender que aún en la situación que estaba, Dios tenía un propósito para ella. Dice que empezó a pintar con la boca. Luego Dios la usó para fundar esta organización, Joni y sus amigos, y llevar ayuda a miles de personas con discapacidad a todo el mundo. Y ella dice, verdaderamente si mi fidelidad a Dios mientras esté en esta silla de ruedas le trae gloria a Él, entonces no me importa la desventaja de vivir paralizada. Aprendió de que no sirve de nada quejarse con Dios. Simplemente aprendió a confiar en Dios y hasta películas se han hecho de su vida. Es mi anhelo, hermanos, que cada día vayamos trabajando para que se fortalezca nuestra confianza en el poder de la fidelidad de Dios. Que seamos hombres y mujeres de fe. Que nuestra fe nos ayude a unirnos como un solo cuerpo y podamos hacer grandes cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cumplamos con el anhelo de Dios de que muchas personas sean salvas. Anhelo que seamos conocidos por ser una iglesia que ama y valora y estudia la palabra de Dios. Que nos esforcemos cada día por aprender las maravillosas lecciones que tiene preparada Dios para nosotros. Que aprovechemos bien el tiempo y nos desafiemos cada día a separar un tiempito para estudiar seriamente la palabra de Dios. Que hagamos buen uso de la tecnología y busquemos, si es posible, a alguien para estudiar juntos la palabra de Dios. Por último, que nuestro conocimiento verdadero del carácter de Dios nos lleve a amarlo con todas nuestras fuerzas y a estar dispuestos a invertir lo que nos queda de nuestra vida para exaltar su santo nombre. Que todo lo que hagamos muestre nuestra gratitud a Dios por su gran amor para con nosotros. Creamos en Dios, confiemos en Dios. Vamos a orar. Amado Dios, no hay palabras para agradecerte todo lo que tú diariamente haces por nosotros. Mira qué privilegio, Señor,
Mientras muchos hoy en estos momentos están en los hospitales o afanados en tantas cosas, en el mercado, en tantas cosas, Señor, nosotros estamos aquí. Hemos venido porque creemos en ti, confiamos en ti, Señor, en tu poder, en tu fidelidad. Pero tal vez debamos orar como tus discípulos, Señor Jesucristo, pedirte que nos aumentes la fe para no dudar, Señor, en poner manos a la obra, en servirte con todos los dones, los talentos que tú nos has dado. Yo te agradezco por esta congregación, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, por todos los dones, los talentos, las habilidades que nos has dado. Quiero soñar, Señor, en que vamos a unirnos y juntos vamos a poder trabajar como un solo cuerpo, como una sola iglesia, para lograr, Señor, tus planes, tus metas. Guía a mis hermanos ancianos, Señor. Dales mucha visión, mucha sabiduría para guiar a tu iglesia. Pero cada uno de nosotros, los miembros, ayúdanos también, Señor, a poner nuestras vidas en tus manos, sabiendo que eres un Dios que nos amas de manera incondicional y no nos has pagado conforme a lo que merecemos, sino nos has dado bendición tras bendición. En el nombre de Jesús, amén.